Moody's Rating mantuvo el grado de inversión en la calificación del país, pero cambió de estable a negativa la perspectiva. El pasado martes 26 de noviembre, la calificadora de Standard & Poor's rebajó la calificación crediticia, dejando al país a un escalón de perder el grado de inversión. Entonces, Moody's, en cambio, mantuvo al país en terreno de inversión, pero a un escalón de perderlo y con perspectiva negativa. Estamos en qué situación en este momento, don Carlos Berguido. Cuéntenos, ¿cómo lo calificaría usted si fuera médico? Buenos días, Álvaro. No soy médico, pero fui estudiante y recuerdo, y fui profesor también. La calificación de riesgo que hacen las calificadoras, valga la redundancia, sobre un país, es como la calificación, es como la nota que se le da a un estudiante y va mejorando o empeorando en la medida en que vas haciendo exámenes, ¿no? Vas sacando 5, o vas sacando 3, o vas sacando 4, o vas sacando 2,5. Al final de cuentas es un promedio que manda una señal para que todos los interesados, en este caso los inversionistas, los depositantes, los acreedores del país, sobre todo del Estado, pero también aquellos que están interesados en invertir en la empresa privada, con una sola letra o un juego de letras, tengan una idea bastante estandarizada y clara sobre el riesgo de que un deudor, en este caso la República de Panamá, entre en una situación de no pago o de atraso en el pago de la deuda, ¿verdad? Entonces, esa señal hasta ahora, Panamá le ha mandado a través de esa calificación de riesgo a todos esos inversionistas que nosotros somos un sitio con calidad de grado de inversión, es decir, valemos la pena, se puede prestar a Panamá, se puede invertir en Panamá con un relativo temor bajo, relativamente bajo, con un riesgo bajo de que la República de Panamá se atrase en el cumplimiento de sus deudas o el día de mañana no pueda pagar las deudas. Entonces, lo que ha estado ocurriendo en los últimos 6 meses en el ámbito de las calificaciones de riesgo no es positivo. Claro que no es positivo, pues en un caso una de las calificadoras decidió ya rebajarnos del nivel de calificación de grado de inversión, en tanto que las otras dos, aunque no nos han quitado todavía el grado de inversión que le dice a esos inversionistas somos un buen sitio seguro para invertir o prestar, sí nos ha dicho, óyeme, estás empeorando, las perspectivas hacia futuro, a menos que no des un golpe de timón, a menos que no hagas correctivos importantes, es probable que puedas perder esa calificación de grado de inversión. Entonces, Panamá no ha perdido el grado de inversión todavía, pues técnicamente se considera que se pierde cuando por lo menos 2 de las 3 calificadoras importantes del mundo deciden quitártelo. Pero ya lo que sabemos que una no lo quitó y las otras 2 nos están mandando advertencias. Es como la maestra que le dice al estudiante, oye, Álvaro, estamos ya a 1 semana o 2 semanas del fin de las clases, tienes que sacar un 4,3 para no quedarte de año. O sea, estamos en semi-intensivos. No, yo no diría que es tan grave, pero te están diciendo, oye, o mejoras, o puede que repitas el año, que eso sería el caso de semi-intensivo, yo diría, o a lo mejor tienes que tomar un curso de rehabilitación, o a lo mejor el maestro al final del año decide regalarte las 2 décimas para que pases el año. Entonces, una analogía no necesariamente perfecta, pero eso es lo que es una calificación de riesgo. Es una calificación. Y estamos haciendo algo. Mucha rapidez diga, Panamá es o no es, o qué tan bueno es o qué tan malo es en su capacidad de repagar los préstamos que adquiere. Yo tengo Entonces, 2 preguntas. Esa es la situación en que está. Le tengo 2 preguntas rapiditas para darle paso a René y a Ana Matilde. 1, estamos haciendo algo contundente
contundente para que esa visión que tienen sobre nosotros estas calificadoras cambie y qué tiempo pudiera demorar eso, porque tengo entendido que eso no es de la noche a la mañana. Y lo segundo, para el pueblo panameño que escucha la radio en este momento, ¿qué impacto tendría esto de estas señales que nos están dando las calificadoras de riesgo en la gente común, el panameño a pie? Comienzo por la segunda pregunta, que creo que es la que más les interesa al público ahora mismo. Si Panamá pierde el grado de inversión o su calificación de riesgo sigue deteriorándose, eso irremediablemente se convierte o se traduce en costos de financiamiento más altos. Comenzando por los costos de financiamiento del Estado, del gobierno, ¿no? Es decir, si los intereses suben, digamos, de 7 a 8%, por dar un ejemplo, eso quiere decir que el Estado va a tener que pagar un porcentaje adicional por los 20 y tantos mil millones o 20 y pico mil millones de deuda que tiene contratada. Eso se traduce en mucho dinero adicional que del presupuesto de gastos tiene que destinarse a pagar intereses, quitándole espacio al gobierno para dedicar a otros menesteres. Entonces, yendo ahora a la primera pregunta, bueno, el mayor gasto en intereses del Estado se convierte en menos recursos para invertir en muchas otras cosas. Y eso irremediablemente también afecta a los créditos privados. Es decir, todos los que somos deudores probablemente tengamos que enfrentar mayores costos de intereses. Igual que al Estado, tendremos que dedicar más parte de nuestro presupuesto de gastos mensual a pagar intereses. Eso es lo normal, lo que ocurre normalmente. Ahora, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué estamos haciendo como Estado panameño para remediar? Pues creo que precisamente en esos reportes que ha enviado tanto Moody's como Standard & Poor's, hay una parte buena. O sea, nos están diciendo, oye, las cosas no están mejor, están deteriorándose, pero te estamos dando esta oportunidad. ¿Por qué? Porque esas calificadoras de riesgo creo que tienen un gran nivel de fe, como la tenemos muchos panameños, en que el equipo de gobierno y su dirección, tanto en el Ministerio de Economía y Finanzas como en la Presidencia de la República, están haciendo un esfuerzo por corregir las cosas. En el frente del presupuesto general de gastos para el año entrante se hizo un esfuerzo, pero sabemos cómo las cosas terminaron en la Asamblea. Pero sin embargo, creo que se merece un voto de confianza de seguir adelante y seguir condicionando niveles mayores de gastos a que los ingresos pues, se mejoren. Por otro lado, este gobierno, y lo aplaudimos, el esfuerzo que está haciendo, por primera vez en muchos años, atacar el problema del sistema de IBM, ¿no? De invalidez, vejez y muerte de la Caja del Seguro Social, que tiene largo arrastre. Gobiernos han entrado y se han ido y no han hecho absolutamente nada por corregir la situación de déficit en ese programa. Entonces, las calificadoras evidentemente ven con mucha preocupación, pero con mucho optimismo a la vez, la preocupación por la situación que no se ha resuelto, pero con optimismo, pues este gobierno ha decidido agarrar el toro por los cachos y tratar de resolverlo. Y eso es muy importante. En la medida en que eso se resuelva, o que por lo menos se pase la ley para resolver el problema de desbalance en el IBM, en esa misma función podría de alguna manera mejorar las perspectivas fiscales del gobierno. Y eso sería una gran cosa, pero creo que el equipo del Estado, del Ministerio de Economía y Finanzas, está muy claro de la importancia para todo el país de conservar el grado de inversión. Y eso no es que sea una cosa en abstracto, como lo hemos dicho. Esas cosas, los grados, la calificación de riesgo, buenas, malas o medianas, tienen una consecuencia directa en la capacidad del Estado de gastar en los programas para el bienestar público y para el desarrollo, para las inversiones, y afectan también los costos de nuestro propio financiamiento privado. Así que es
sumamente importante. Probablemente desde el punto de vista de economía y finanzas y de política fiscal del Estado, la tarea de conservar el grado de inversión sea una de las más importantes. Diría yo que ahí a la par y como consecuencia, porque están totalmente entrelazadas, resolver el problema del seguro social, balancear el presupuesto, no gastar más de lo que ese presupuesto indica en términos de balance y de la mejora en los ingresos, y volver a buscar nuevas áreas de diversificación de la economía. Pues al final de cuentas es muy importante que la economía panameña también comience a generar movimiento en las áreas que tradicionalmente son buenas, como por ejemplo el sector financiero o el sector logístico, el sector de transporte, comercio, pero en otras áreas, como hemos destacado antes, así sea el turismo, acelerarlo, o las áreas que potencialmente hay que ver qué se hace hacia futuro, con todo el tema minero, que también es importante como ecuación, el tema minero y otros tantos temas que pudiera haber en la balanza, ¿no? Pero es importante, y eso lo han señalado las calificadoras en su reporte, la diversificación de las fuentes de ingresos del país debe continuar. No podemos seguir estancados en las mismas tradiciones, en las mismas áreas tradicionales que ya son maduras. Bien, René, el Chenchen, que se prometió precisamente en campaña, con todo este riesgo que tenemos en este momento, ¿dónde queda a juicio suyo y el mensaje que se está enviando con esta decisión de esta nueva calificadora de riesgo? Y también el tema de la incertidumbre todo este año 2024 y para el 2025. Hablemos un poquito de esto, aprovechando que tenemos aquí a Carlos Berguido. Buenos días, Álvaro. Buenos días, Ana Matilde. Carlos, un saludo. Bueno, lo que está ocurriendo y esta notificación de las dos calificadoras es realmente la continuación de un proceso que ya viene hace rato, ¿no? No es que es ahora que nos acabamos de enterar. Para ponerlo en un lenguaje sencillo, perdimos el trabajo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Obviamente tenemos una situación financiera complicada. Un tema fundamental en todo esto, hay un indicador que se llama el índice de bonos de mercados emergentes que publica JP Morgan, que básicamente señala o rankea a los países en función, o los bonos de los países en función del riesgo país. En abril del 2022, los bonos panameños eran los terceros más seguros de Latinoamérica, solo superado por Uruguay y Chile, ambos con grado de inversión. En el informe de octubre de este año aparecemos en el número 9, inclusive superado por 5 países que no tienen grado de inversión: Brasil, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Esto quiere decir, y no olvidemos que el 65% de la deuda panameña está en bonos. O sea, obviamente tenemos una situación, digamos, de incertidumbre con respecto a nuestra capacidad para poder honrar nuestros compromisos. Y como dice Carlos, efectivamente, todo esto afecta, ya lo estamos viviendo, o sea, ya ha habido un incremento importante en las tasas de interés. Las tasas de interés al comercio subieron entre enero del 2023 y septiembre de este año en 14%, en la industria fueron 21%. Esto ha originado un relativo estancamiento de los financiamientos bancarios del sector productivo, que son los que generan empleo. No olvidemos que el sector interno de la economía es el que genera la mayoría de los empleos. Lamentablemente, pues ha perdido atractivo para la inversión privada. Entonces creo que efectivamente, como dice Carlos, esto ya se está traduciendo en mayores intereses, y esto a su vez, esta, digamos, ralentización de los financiamientos bancarios al sector productivo, que son el aceite del motor de la economía, ocasiona una disminución de la capacidad de la economía para generar empleo formal. Acabamos de ver el informe de Mitradel de los 10 primeros meses y Mitradel está tramitando 23.700 nuevos contratos laborales por mes. Esos son 9.000 menos que el mismo periodo del 2019, o sea, una caída del 27%. Entonces, todo esto está relacionado, todo esto es como el perro mordiéndose la cola,
Así que creo que, y dentro de todo esto, tenemos que analizar el tema de lo que está ocurriendo en este momento en la Asamblea con la discusión de las reformas a la Caja del Seguro Social, que es absolutamente clave porque efectivamente es la columna vertebral de las finanzas públicas. Y yo siempre digo que para mí es tan importante el proceso como el producto, como el resultado. No olvidemos que si bien efectivamente nuestras finanzas están precarias, en la primera frase del informe de Fitch, cuando nos quita el grado de inversión, hace señalamiento textualmente al deterioro de la gobernabilidad. Entonces creo que en ese sentido la gobernabilidad es importante que este proceso que está ocurriendo en la Asamblea sea llevado a cabo de manera respetuosa. Y una cuestión muy importante, ¿no? Y siempre digo que la caja tiene un problema matemático, ¿no? Es decir, en agosto del 2023, de acuerdo a los informes de la Contraloría, teníamos exactamente la misma cantidad de asalariados privados que en agosto del 2012, a pesar de que en ese periodo de tiempo se generaron 327.000 empleos. O sea, no hace falta ser exactamente un genio de las matemáticas para determinar que tenemos un problema. Nuestra economía no está generando empleo formal porque no hay confianza para invertir en el país. Obviamente estas cosas no ayudan y yo, digamos, espero que con el concurso de todos podamos realmente demostrarle al mundo de que somos capaces de ponernos de acuerdo. Bien, Ana Matilde Gómez. Sí, gracias, buenos días a todos, René, Carlos, Álvaro y a los oyentes. Bueno, estos temas siempre preocupan, pero el panameño común por lo general se pregunta, ¿y yo qué tuve que ver? O sea, ¿cómo mi comportamiento afectó? Y uno en realidad es poca la responsabilidad que tiene de manera directa el ciudadano común, porque las calificadoras están en el mundo desde el siglo XIX y es parte de ese mercado de capitales de que busca cómo asegurarle a quien invierte a dónde meter su plata mejor o a dónde le va a ir mejor, dónde va a haber mejores rendimientos de su plata. Eso es el mercado de capitales, crea estas calificadoras, son empresas privadas y ya vimos que hubo un periodo también en la crisis en los Estados Unidos como todas se equivocaron, porque todo lo que pasó, todas estaban bien calificadas. Yo no las estoy desmeritando per se en su esencia, sino que también estoy diciendo que tienen como sus propios principios y sus formas, ¿no? A los estados les importa porque quieren atraer inversión extranjera. Panamá, para crecer, ya ha demostrado que necesita inversión extranjera porque lo local se queda corto para todos estos proyectos grandes o mega obras que quiere hacer. Entonces depende mucho del perfil de inversión del país, lo que el país haya decidido como planificación, qué va a hacer, resulta importante o no una calificadora de riesgo. Digo, hay países grandes y que mueven grandes economías, las 3 grandes economías de América Latina y una de ellas Brasil, y él no tiene grado de inversión. No sé si me explico. Esto tampoco es que es como que con esto nos vamos a morir o vamos a acabarnos como país, pero sí nos está diciendo que si el gobierno está apalancado en atraer inversión extranjera y parte de su deuda, como bien dice René, ya está por arriba, más del 60% está puesta en bonos. Cuando tú sales al mercado a ofrecer, tú tienes que estar compitiendo con los que salen a ofrecer. Entonces, esos que salen a ofrecer están calificados por estas empresas privadas que se dedican a decir, bueno, Panamá es más riesgoso o el otro no, o aquí hay posibilidad de que el retorno de tu inversión sea bueno o que esté quebrado cuando te vaya a pagar y no te pague, etcétera. Así que yo creo que también es importante entender ese juego del mercado de capitales, como para no vivir tampoco atemorizados por esto, ¿no? Y comprender que todo depende mucho es de la conducta de los gobiernos, que son los que deciden endeudarnos o deciden en dónde poner la plata o cómo atraer la inversión o cómo generar la riqueza del país. Porque todo esto es suficiente si no se generan empleos y empleos de calidad. Porque lo que más está afectando a Panamá es la precarización laboral que viene en caída o en picada, en una caída libre, llaman una forma técnica de decirlo, porque no ha habido nada que rompa la tendencia de ir a la baja en la calidad de los trabajos. Y esto tiene mucho que ver con el recurso humano que Panamá está ofreciendo. Es decir, nosotros debiéramos estar realmente enfocados en las calles y peleando es por elevar el nivel de educación para capacitar a todas nuestras jóvenes o a nuestra fuerza laboral para responder a los trabajos de este siglo XXI y más allá,
para poder estar a tono con la oferta laboral. O sea, una buena relación entre Mitradel, Ministerio de Educación, el gobierno y su planificación, para que en el país se generen los empleos bien pagados, la gente panameña que los pueda ocupar, porque si no, de nada va a servir estas calificaciones y demás. Insisto, ¿no? Esto no debería costarnos a nosotros, al ciudadano común, porque sería tanto como también decir, bueno, a nosotros también nos afecta. Por ejemplo, y hago el paralelismo, cuando la Reserva Federal, que es una referencia que se usa en Panamá, que no es que lo marca directamente, la ley en Panamá permite que los bancos pongan las tasas que consideren, ¿verdad? Y ellos se ponen competitivos entre ellos, se supone que en la medida que haya más actores en el mercado hay más competencia, y cuando hay más competencia deben mejorar los precios para el consumidor en todo, así que también en la banca y demás, y en las inversiones, etcétera. Pero la reserva baja y a nosotros no nos impacta rápidamente ni directamente, no se nos bajan los intereses. Bueno, en la misma medida, una calificadora de riesgo a ese nivel de cómo están los bonos que emite ese país, cómo están las finanzas de ese país, cómo está la salud fiscal, porque es la salud fiscal también lo que importa más. Y Panamá tiene pendiente una reforma fiscal integral hace mucho rato, no solamente con el seguro social. Yo no sé, gobiernos la pasan, se hacen pequeñas reformitas y no se hace la reforma estructural que lo fiscal necesita, que va más allá de lo tributario, porque la reforma fiscal no es solamente aumentar tributos, es toda una forma integral de cómo cobrar y cómo, en qué se cobra y cómo se gasta. Así que, bueno, yo lo que digo es, este es uno más y lo que hay que decirle al gobierno que tenga un ejercicio fiscal saludable, sano, que genere los empleos que tiene que generar, porque si no, ni la caja del Seguro Social, ni lo fiscal, ni nada en el país va a tener solución o va a estar mejor. Y las calificaciones no van a estar mejor porque el país no va a tener una saludable o no va a tener una finanza saludable desde el punto de vista fiscal, ¿no? No va a ser atractivo invertir acá. Carlos, una pregunta, el tema de la justicia y las cosas que vemos en Panamá a diario en cuanto al manejo de algunos casos, principalmente vinculados a la corrupción, pudiera de una u otra manera tener algún grado de influencia en estas calificadoras, en las decisiones que toman estas calificadoras de riesgo. Y le pregunto porque aquí acabamos de ver la semana pasada que a 2 personas que cometieron peculado siendo servidores públicos y que fueron condenadas, ahora se les da trabajo comunitario. Entonces yo no sé, y esto ha causado mucho malestar en un sector de la población. Yo no sé si estas cosas impactan también o influyen en estas decisiones. Mira, formalmente no tiene una influencia. La calificación de riesgo es un estudio, proviene de un estudio que se hace simplemente sobre la capacidad de pago, de los estados, ¿no? De pagar la deuda. Tiene que ver con los ingresos y gastos del Estado. Obviamente, eso se analiza en un contexto, ¿no? En el contexto, y el contexto de, como mencionaba anteriormente René, ese contexto de gobernabilidad, gobernanza, de buen gobierno, de capacidad de producir resultados, pues evidentemente incluye el manejo de la justicia. Pero es un insumo, yo te diría, bastante indirecto, ¿no? Es indirecto y tiene que ver, como muchas otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la calidad de la asamblea, la calidad del debate legislativo, la capacidad del gobierno de ejecutar un programa de trabajo que ha sido aprobado, la capacidad de ejecución del presupuesto, el control de los gastos, la corrupción o la lucha contra la corrupción, que los recursos del Estado no se vean despilfarrados. Entonces, todo eso son factores que hacen que los países anden bien o anden mal. Ahora, la calificación de riesgo lo que va a hacer es
ver el resultado de eso en el contexto de un país y sus instituciones. Es decir, desde ese punto de vista, pues tiene un impacto, es un insumo dentro de los muchos factores que se analizan para ver la calidad de gobierno, ¿no? Y cómo funcionan los países. Pero si me dices que en los casos puntuales como esos tengan un impacto directo en la calificación de riesgo, yo no lo veo así, lo veo como algo más bien que afecta el contexto en que se dan las cosas, ¿no? Oiga, el diputado Luis Eduardo Camacho está haciendo una propuesta ante la Comisión de Salud vinculada precisamente con una contribución del sector bancario a la Caja de Seguro Social, y es una llamada propuesta de modificación. No sé si ya tuvo la oportunidad de ver, y que tiene que ver especialmente con las transacciones interbancarias. Dice: los ingresos provenientes de los préstamos interbancarios internacionales y las transacciones overnight, que a partir de la promulgación de esta ley son considerados renta gravable. ¿Qué análisis hacen ustedes de esto? Mira, sin decirte que conozco la propuesta en detalle porque nadie nos las ha compartido, pero en general hay que entender la existencia de un centro bancario internacional de Panamá obedece a muchos factores. Uno de los más importantes es la tremenda estabilidad jurídica que ha tenido el sistema desde el año 1970 que formalmente se creó. Una estabilidad jurídica que se ha respetado, se ha honrado, ha habido una independencia técnica en la regulación del sistema, en la supervisión del sistema, que ha sido sumamente bien valorada. Esa permanencia en el tiempo, esa constancia de las reglas del juego, la calidad de la supervisión independiente, ha sido parte de lo que ha hecho que, por ejemplo, hoy en día, más del 35% de los recursos que están en este sistema provienen del exterior. La otra 2/3 partes son de aquí, de nosotros. Y las personas que confían en esos depósitos en el sistema y esas transacciones internacionales que se hacen aquí, lo hacen precisamente porque las reglas se han mantenido sin la intervención de la política partidista, sin la intervención de políticas o decisiones que pretenden, solucionar de manera populista los problemas coyunturales de la sociedad. ¿Y qué pasa? Mi preocupación es cuando de repente desde la política se lanzan estas iniciativas. Eso causa preocupación. Eso puede causar una preocupación y podría poner en peligro esa confianza que proyecta nuestro sistema a depositantes e inversionistas locales e internacionales, que de repente el día de mañana digan: mira, si en Panamá ahora el sistema bancario se va a convertir en la piñata de los políticos para ir a pagar las deudas, entonces yo prefiero meter mi plata en Estados Unidos o llevármela para Inglaterra o para Francia, yo no sé, digo, a lo mejor Panamá deja de ser una alternativa viable porque le estamos diciendo a esas personas que han confiado en nosotros: ¿sabes qué? Ya las reglas esas de juego que por 50 y tantos años nos han hecho bien, vamos a deshacernos de ellas y simplemente cada vez que necesitemos plata vamos a ir al chanchito y vamos a sacarle dinero. Entonces, eso es peligroso porque manda una señal poderosa. Es una propuesta, digo, no la conozco a fondo, pero yo quizás lanzaría un mensaje de cautela a toda la sociedad. O sea, no juguemos con una de las cosas, uno de los sectores que funciona, que ha funcionado bien, que es una de las cosas que ha diferenciado a Panamá del resto de los países, como lo es el Canal de Panamá. El sistema bancario y el Centro Bancario Internacional son uno de esos pilares que sostienen la economía entera. Entonces, no metamos la política dentro de esas áreas porque estamos corriendo el riesgo de decirle a esa gente que confía en nosotros: ¿sabes qué? Ya no vamos a ser dignos de su confianza. Dicho de otro modo, puede que perdamos ahora sí, es verdad, la calificación de riesgo ahora ya no del Estado, sino del sistema. Entonces,
es importante mantener mucha sobriedad y mucha cautela cuando se propone alterar las reglas del juego en el sistema bancario y el sistema financiero, sobre todo de cara a toda esa gente que nos ha confiado sus recursos acá. Ok, importante. ¿Algún mensaje? Estamos ya cerrando año, Carlos, y se avecina un 2025 con gran incertidumbre, como planteábamos, y leí hace algunos minutos que el 24 fue de incertidumbre, pero yo creo que el 25 también está lleno de lo mismo. ¿Qué mensaje pudiéramos enviarle a la población en este momento? ¿Qué te preocupa? Sin duda, mira, primero que nada, antes de hablar de preocupaciones, creo que todos somos panameños, hemos vivido muchísimos retos. Ya yo a mis 59 años hemos tenido mucha experiencia, tú también, Álvaro. René seguramente que puede decir algo parecido en sus vivencias. Como panameños siempre hemos sabido superar estas crisis coyunturales. La que estamos viviendo ahora es importante, es muy importante. Y yo creo que el mensaje al final de cuentas es que todos los panameños, yo entiendo que no todos somos los causantes del problema. Yo mismo me considero, yo no he sido causante de ninguno de los problemas que está viviendo el país tampoco. Así como lo decía Ana Matilde, la población panameña no son. En realidad en general son causados por nuestros gobernantes. Pero es importante que de cara al futuro todos tengamos la disponibilidad de ayudar a resolverlos. Tenemos que deponer esas actitudes de que a mí no me pueden tocar nunca porque yo soy intocable. O sea, todos tenemos que poner algo hacia el futuro en el sacrificio que debemos hacer para resolver el tema del seguro social. Es muy importante. El tema del gasto público, de las finanzas públicas, es muy importante que entendamos que en algún momento el Estado tiene, y ese momento ya llegó hace mucho tiempo, tenemos que controlar lo que se gasta. No podemos seguir viviendo en una casa donde gastamos más de lo que ingresamos, porque eso es insostenible. Entonces, es un mensaje de optimismo, pero a la vez un mensaje de optimismo, pero que ese optimismo debe conllevar y debe acarrear el sacrificio de todos, en la justa medida en que cada uno lo pueda hacer. Muy bien. Ese es mi mensaje, Álvaro. Gracias. Gracias, Carlos. Momento de ir a la región de Azuero para un informe y retornamos en breve. Ya está con nosotros en sala el exministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia. Las últimas noticias desde Azuero. Buenos días, oyentes de noticias en 180 minutos. He aquí las informaciones de la región de Azuero. El IDAN en Chitré, mediante un comunicado, volvió a informar que hoy martes 3 de diciembre y jueves 5 de diciembre la planta potabilizadora Ingeniero Roberto Reina operará al 50% de su capacidad por trabajo de limpieza de sedimentadores y canal de captación en la toma de agua cruda que se llevará a cabo en horarios de 7 de la noche a 11 de la noche. Agrega el IDAN en Chitré que se registrará baja presión o falta de suministro de agua en Chitré Centro, Urbanización El Vigía, Miramar, Serlín, Centro Económico en la Arena, El Acerrío, Damasco, Llano Bonito, Centro de Monarillo, Los Sauces, El Rosario, Boca de Parita y sus alrededores. Por su parte, gran cantidad de personas se reunieron en el Parque Unión de Chitré para exigir el agua las 24 horas. El sacerdote Néstor Escobar, en su intervención, enfatizó que el agua no se negocia porque el agua es un derecho universal. Ayer domingo llegó a las costas del distrito de Pedací, provincia de Los Santos, el crucero de expedición del National Geographic Quest con 68 pasajeros a bordo provenientes de los Estados Unidos en un itinerario de 7 días, saliendo desde Colón, el Canal de Panamá, pasando por Barro Colorado y Leiguana, Coiba, para llegar a Puerto Caldera en Costa Rica. Según la Autoridad de Turismo, se espera tener una frecuencia de cruceros
y mantenerlos hasta marzo del año 2025. Desde Azuero informó Carlos Barragán Solís. En un momento regresamos con Noticias en 180 minutos.